Sean bienvenidos y bienvenidas a esta increíble recopilación de una hora de datos curiosos. ¡Empecemos! Las termitas obreras no tienen más de 2 años de vida. Por otro lado, la termita reina tiene 50 años de vida y la convierte en la esperanza de vida más larga del mundo de los insectos. Ahora imagínate escapar de la cárcel 4 veces en 5 años y que siempre te atrapen. Te presento a Yoshi Shiratori. Logró escaparse de diferentes cárceles de Japón entre 1942 y 1947, hasta que en el año 1961 fue liberado por buena conducta. La primera película en 3D fue proyectada el 27 de septiembre de 1922. Se llama The Power of Love. Fue emitida por primera vez en Estados Unidos y también fue la primera vez que una sala de cine vio una película de esta manera. Los zapatos de tacón fueron creados originalmente para hombres y en el año 1760 fueron creados los primeros tacones de aguja por el diseñador italiano Giacomo Pirandelli, con el fin de mejorar la montura y servir de soporte para las espuelas de los jinetes. Los osteodermos son los tejidos que funcionan como armadura y como regulador de temperatura de los armadillos. Es tan fuerte que en el año 2018 un armadillo paseaba por el jardín equivocado y un hombre le disparó, pero la bala rebotó hacia su mandíbula, por lo que tuvo que ir a urgencias. La serpiente más grande de la historia es la titanoboa. Vivió en la actual Colombia hace 60 millones de años. Esta medía un aproximado de 14 metros de largo y llegaba a pesar más de 1 tonelada. Ella es Heather Granger y poseía una cintura que medía solo 33 centímetros, convirtiéndola en la más pequeña de la historia. Muchas personas visitan Disneylandia cada año, unos para divertirse y otros para arrojar cenizas de familiares muertos. Los trabajadores cuentan con un código secreto para la recogida de estos restos, llamado limpieza EPA, y aseguran que donde más cenizas arrojan es en la mansión encantada. Te apuesto a que no has escuchado hablar sobre el proyecto A-119. Este último es el nombre clave de un proyecto creado en 1958 por la Fuerza Aérea estadounidense, con la finalidad de detonar una bomba en la Luna. Imagínate ser la persona más millonaria del mundo por algunos minutos. Esto sucedió con un estadounidense llamado Chris Reynolds, al recibir por error un depósito de 92 billones de dólares por parte de PayPal. El escarabajo pelotero, conocido por su costumbre de ir a todos lados con su bola de excrementos, tiene el puesto al insecto más fuerte del mundo. Este pequeño de solo 2 centímetros de largo puede arrastrar más de 1000 veces su propio peso. James Harrison fue un hombre que a lo largo de su vida donó sangre en 1173 ocasiones. La razón era que poseía un anticuerpo inusual, el cual ayudaba a combatir la enfermedad de Rhesus, un trastorno sanguíneo donde la madre genera anticuerpos que atraviesan la placenta del feto. Gracias a ello, ayudó a salvar a más de 2 millones de bebés. El verdadero nombre de Marilyn Monroe era Norma Jean Mortenson. Bajo las calles de la capital de China, Pekín, viven aproximadamente 1 millón de personas en búnkeres que fueron creados con el fin de resistir ataques de una posible guerra durante los años 60 y 70. Hasta hace poco se pensaba que no, pero es un hecho comprobado que los cocodrilos pueden trepar un árbol de hasta 4 metros de altura. Te presento al árbol Frankenstein, el único árbol capaz de producir hasta 40 frutos diferentes, desde melocotones hasta ciruelas. No nacen naturalmente, la verdad es que fueron creados por el escultor Sam Van Haken. Siona Chana fue un líder de una secta cristiana que practicaba la poligamia. Tuvo 39 esposas, 94 hijos, 33 nietos, 14 nueras y un bisnieto, llevándose el récord mundial del padre de la familia más grande del mundo. Un estudio de la Universidad de Oxford estima que para el año 2070 habrá más perfiles de Facebook de personas muertas que vivas, debido a que cada vez más personas mayores utilizan la plataforma. En Armenia, por el año 2011, se agregó una política que establece que el ajedrez tiene que ser enseñado en las escuelas a todos los niños a partir de los 6 años, de forma obligatoria. Sridhar Chilal es un hombre indio que tomó la decisión de no cortarse las uñas durante 66 años. Ganó un récord Guinness en 2016 y luego se las cortó para donarlas al Museo de Nueva York. El planeta Urano tarda unos 84 años terrestres en dar una vuelta completa al Sol.
Si eres de esas personas que compran libros y al final no los leen, en Japón te tienen un apodo, Tsundoku. Se refiere a la acción de comprar libros y dejarlos sin leer. La lengua de una ballena azul pesa 2,7 toneladas, lo que equivale al peso de un elefante africano adulto. Te presento el auto más caro de la historia, el Mercedes-Benz 300 CLR de 1955. Fue construido en una edición limitada de 2 unidades y en el año 2022 fue subastado por nada menos de 142 millones de dólares. El costo de construcción del barco Titanic fue de 7,5 millones de dólares, mientras que la producción de la famosa película fue de unos 200 millones de dólares. Si la Antártida se derritiera, ¿qué pasaría? El nivel del mar de la Tierra aumentaría unos 70 metros de altura, por lo que sería suficiente para sumergir muchas ciudades de todo el planeta, como por ejemplo Nueva York y parte de Londres. Te presento la langosta de color azul, un tipo de langosta extremadamente difícil de encontrar. Te preguntarás por qué es de color azul. Se debe a un defecto genético en su pigmentación que hace que su exoesqueleto se vea de un tono azul brillante. La probabilidad de encontrar una es de 1 entre 2 millones. La carne Kobe proveniente de vacas criadas en Japón es la carne comercial más cara del mundo. Solo un kilo de esta carne te cuesta unos $400. Su alto precio se debe a los muchos cuidados que tiene el ganado, desde masajes regulares hasta una alimentación especial a base de cereales. ¿Qué tal si te digo que existe un lugar sin mosquitos? Islandia es el único país donde este animal no existe, gracias a su temperatura y sus condiciones climáticas extremas. Un verdadero reto es subir la montaña Annapurna. Está ubicada en la cordillera del Himalaya en Nepal y es la más difícil de escalar en todo el mundo. 1 de cada 4 personas que intentan llegar a la cima muere. Aquí tienes otro deporte extraño que podrías poner en práctica. Se trata del cicloball, un variante de fútbol pero con jugadores montados en bicicletas. Sí, en lugar de usar los pies para mover el balón, usan sus bicicletas. Las zarigüeyas no paran de sorprenderme. Su sistema inmune es más fuerte de lo que imaginas. Pueden neutralizar toxinas que podrían matar a un gran oso y en ellas no tienen efecto alguno. En Brasil existe una cárcel muy peculiar, llamada Santa Rita do Sapucaí, donde les permite a los reclusos reducir sus condenas o recibir otros beneficios a cambio de pedalear en una bicicleta estática durante 16 horas seguidas para producir energía eléctrica suficiente para encender las luces de la misma cárcel durante la noche. Nunca en la vida se te ocurra darle chocolate a tu perro, por más que te coloque ojos bonitos, no lo hagas, debido a que contiene una molécula llamada teobromina, que su organismo no es capaz de metabolizar bien y puede causarle una intoxicación grave. Esta es la rana Goliath y es verdaderamente enorme. Con sus patas estiradas mide unos 80 centímetros y pesa alrededor de 3 kilos. Los camellos pueden comer cactus sin lastimarse la boca. El interior de su boca está recubierto de una capa muy fuerte que los protege de cortes. Les viene de maravilla tomando en cuenta que viven en zonas desérticas. La Coca-Cola contiene hojas de coca. Para poder utilizarlas en la bebida legalmente las importan desde Perú y Bolivia y deben tratarlas bajo supervisión de agentes antidrogas estadounidenses. Entonces de ahí viene la adicción. Es increíble la inteligencia de los elefantes. Pueden detectar tormentas a 250 kilómetros de distancia mediante las vibraciones en el aire y en el suelo antes de que lleguen a su área. Para producir 1 kilo de miel, una abeja tiene que posarse en más de 4 millones de flores. ¡Excelente trabajo! ¿Comer manzanas es peligroso? No. Sus semillas contienen cianuro en pequeñas cantidades, pero para morir envenenado se necesitaría comer unas 4.300 semillas. Los bigotes de los gatos son muy importantes para ellos. Les sirven de sensores que les ayudan a mantener el equilibrio y si son cortados se les hará muy complicado caminar o correr en línea recta. Otro dato curioso sobre Coca-Cola es que la lata de Coca-Cola Light flota en el agua y la normal se hunde. Esto sucede porque la Light contiene menos endulzantes, lo que le otorga un peso menor a la normal. Una de las fotos más reconocidas del mundo es la del Che Guevara. Aunque no conozcas su historia, seguramente ya la habrás visto antes. Jyoti Anch es la mujer más pequeña del mundo. Tiene una estatura de solo 63 centímetros de altura. Si cuentas con una cinta de medir, puedes observar cuántos son 63 centímetros. En realidad es muy pequeña. En el año 1977, Finlandia prohibió al pato Donald de Disney.
por no llevar pantalones, llegando a la conclusión de que no era un buen ejemplo para los niños. Este lugar es una verdadera locura. Te hablo del Valle de la Muerte, conocido por su clima extremo. Está ubicado en California y en el año 2020 registró la temperatura ambiental más alta de la historia, alcanzando los 54.4 grados centígrados. En el año 1987, la aerolínea American Airlines hizo una jugada maestra al eliminar una aceituna de los platos de ensalada que ofrecían en sus vuelos, logrando ahorrar $40,000 anuales por avión. ¡Increíble! ¿Sabías que los cerdos no sudan? Debido a que no tienen glándulas sudoríparas y por lo tanto no pueden. Para regular su temperatura corporal, se revuelcan en el barro permitiéndole estimular el efecto de sudor y refrescarse de forma natural. Ahora continuemos hablando de un deporte loco y extraño. En Rusia existe una competición de artes marciales donde los participantes utilizan armaduras medievales, llamado el torneo de espadas, y los participantes se enfrentan con espadas de acero, un deporte donde puedes perder algo más que tu reputación. El Yemer es el idioma oficial de Camboya, donde tienen el alfabeto más largo del mundo, con un total de 72 letras, de las cuales 32 son vocales. Las caries provocan fuertes dolores y pérdida de dientes debido a ciertos alimentos, por lo que en el año 1897 un dentista llamado William Morrison irónicamente inventó la máquina de algodón de azúcar, un dulce capaz de consumirse sin que dañe los dientes de los niños. La Turritopsis norni es una medusa inmortal capaz de envejecer y volver a su etapa de bebé cuantas veces ella quiera, a través de un proceso llamado transdiferenciación, que se produce cuando una célula adulta se convierte en una célula joven. La señal de stop que todos conocemos antes era de color amarillo con letras negras, pero por lo visto no estaba dando sus resultados, y fue en el año 1954 que sus colores fueron cambiados a rojo y blanco, para aumentar la visibilidad y atención de los conductores. Adivina. Las sanguijuelas son hermafroditas que tienen 32 cerebros y 9 pares de testículos. A que no se saben la del hombre más sucio del mundo. Este se llamaba Amon Hajik, un hombre iraní que gracias a su estilo de vida poco común ganó el título del hombre más sucio del mundo, ya que este duró unos 70 años sin bañarse. El alimento que no debes comer jamás es el hígado de oso polar, debido a que posee una alta cantidad de vitamina A que podría ocasionar en el ser humano una sobredosis que llegaría a ser terriblemente fatal. El mamífero más pequeño del mundo es el murciélago nariz de cerdo de Kití, con un tamaño de 3 centímetros y un peso de apenas 2 gramos. Existe una colina en Nueva Zelanda que posee el nombre más largo y dice así: Taumata, Wakatingi, Angako, Automa, Teaturi, Pukakapiki, Maungaoro, Nukupoka, Iguenu, Akitana, Tau. Una pulpo hembra puede poner hasta 100,000 huevos al mismo tiempo. Lamentablemente no todos nacen, pero no deja de ser una cantidad impresionante. Está totalmente prohibido alimentar palomas en España, debido a que estas son portadoras de enfermedades perjudiciales para la salud pública. El popular pájaro azul del antiguo logo de Twitter era un monarca nuki negro, y así luce. Existe un deporte algo peculiar, llamado planchado extremo. Consiste en que los participantes tienen que planchar una prenda de ropa de la forma más extrema posible. Una forma loca y divertida de pedir matrimonio era la que practicaban en la antigua Grecia, que consistía en lanzarle una manzana a una mujer. Si ésta la tomaba, se interpretaba que le gustabas, y si la relación iba bien, se casaban. El muerto que ganó una carrera, llamado Frank Ice, era un jinete que sufrió un paro cardíaco antes de cruzar la línea de meta por allá en el año 1923. A pesar de esto, su cuerpo se mantuvo en el caballo hasta que ganó sin saberlo. Hoy en día sigue siendo un misterio sin resolver el caso de Frederick Valentich, un piloto australiano que desapareció en 1978, luego de un supuesto contacto con un ovni. Marcos Rodríguez Pantoja es un niño que su padre abandonó a temprana edad en una montaña de España y fue criado desde entonces por lobos durante 12 años, aprendiendo todos sus hábitos para sobrevivir, y este terminó familiarizándose con ellos. El síndrome de Anton es un extraño tipo de ceguera donde el paciente niega estar ciego, asegurando que su visión es normal, explicando todo lo que ven frente a ellos, pero en realidad nada de eso existe. En Estados Unidos, la tercera causa de muerte es causada por errores médicos, con una estadística de 250,000 muertes cada año por negligencia médica.
En 1965, unos arqueólogos encontraron una espada de bronce de 2500 años de antigüedad en perfectas condiciones, llamada la espada de Wei Han. Se encuentra actualmente en el Museo de Hubei en China. Darius Rother fue un humilde carpintero que a lo largo de su vida logró ahorrar $3 millones y luego de morir dejó en su testamento escrito que el dinero fuera donado a becas universitarias. El buitre quebrantahuesos, nativo de las montañas de Europa del Sur, tiene una balanceada dieta de huesos, pero también de ratones y lagartos. El 17 de octubre de 1814, un tanque enorme de la cervecería Meux y Coke explotó, derramando 1.470.000 litros de cerveza por las calles de Londres. Existe un increíble festival exclusivamente para personas pelirrojas, donde personas de más de 80 países se reúnen en un mismo sitio para realizar todo tipo de actividades y celebrar su día. En el estado de Texas, en Estados Unidos, está ubicada la cueva Brackenbach, donde se hospeda la colonia de murciélagos más grande del mundo. En el año 1958, un terremoto de magnitud 8.3 azotó Alaska. Generó un tsunami de 520 metros de altura, causando daños importantes a la ciudad de Lituya Bay, convirtiéndose en el tsunami más grande de la historia. En el antiguo Egipto, cuando sufrías un dolor de muela, era normal colocar un ratón muerto dentro de la boca. Según esto, aliviaba el dolor de forma inmediata. Un método de supervivencia único de las zarigüeyas es que cuando están recién nacidas, deben mantenerse pegadas al pezón de su madre durante al menos 2 meses. Aquellas que no lo hacen, lamentablemente, mueren. Los pueblos polinesios fueron los primeros en usar tablas de madera para trasladarse sobre las olas desde hace 5 milenios. Desde entonces fue evolucionando y se ha extendido a lo largo del planeta. A diferencia de otras ciudades, la capital de Bután, Thimphu, no utiliza semáforos gracias a la educación de la sociedad y bueno, también porque es un país pequeño. Los camellos son considerados invasores en Australia. Llegaron en el siglo XIX para ser utilizados como animales de carga, pero se reprodujeron rápidamente y actualmente hay más de 1 millón de camellos salvajes en la zona, llegando a afectar la infraestructura de las comunidades aborígenes para su búsqueda interminable de agua. La hermana del famoso Mozart, llamada Mariana, también era una prodigio de la música. Hacía giras con su hermano por toda Europa, aunque lamentablemente su padre la obligó a casarse a los 18 años y a dejar de lado su carrera musical. En el año 1973, la NASA llevó a cabo un experimento inusual que consistía en enviar a 2 arañas al espacio exterior para ver su reacción y observar cómo tejían con la falta de gravedad. Manute Bol era un jugador de la NBA considerado como uno de los más altos de la historia, con una estatura de 2,31 metros. Kim Peek era realmente un genio, con una memoria prodigiosa, capaz de leer 2 páginas de un libro al mismo tiempo y memorizarlas en menos de 10 segundos. A lo largo de su vida, memorizó 12.000 libros, incluyendo la Biblia. Existe una raza de gallina que es completamente negra, llamada Ayam Cemani, desde sus plumas hasta sus órganos internos, y solo un ejemplar de esta exótica ave cuesta unos $500, incluso más. Beethoven es uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, a pesar de que no sabía multiplicar ni dividir. Aunque eso no se pueda comprobar hoy en día, no quita su gran talento para la música. En el año 2008, una mujer intentó vender a su propio hijo en el estado de Mississippi, en Estados Unidos. No era legal, pero tampoco estaba prohibido, por lo que un año después se creó una ley que prohíbe totalmente esta práctica. Los jugadores de fútbol en China tienen totalmente prohibido hacerse tatuajes en el cuerpo, debido a que tienen que dar un buen ejemplo para la sociedad. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Un hombre en Corea del Norte fue sentenciado a muerte luego de distribuir copias ilegales de la famosa serie El Juego del Calamar, debido a que la piratería y el consumo de medios extranjeros es un delito grave para ellos. Barbara Soper es una mujer estadounidense que tiene 3 hijos y con fechas de nacimiento infrecuentes. Su primer hijo nació el 8 de agosto de 2008, el segundo el 9 de septiembre de 2009 y el tercero, adivina, el 10 de octubre de 2010. Graduarse en la Universidad Tsinghua en China no es tarea fácil, ya que además de cumplir con los requisitos académicos, tienes que superar una prueba de natación de 50 metros en una piscina. Obligatoriamente debes saber nadar para recibir tu diploma, de lo contrario no te lo darán.
La celebración de la Unión Soviética al finalizar la Segunda Guerra Mundial fue tan grande que todo el territorio ruso se quedó sin vodka durante varios días. Bebieron tanto que las reservas del país se agotaron. La banda de metal Canninus hizo historia en el género al tener de vocalistas a dos perros Pitbull Terrier. Sí, dos perros. Los búhos no pueden mover sus ojos, pero la naturaleza les otorgó una movilidad impresionante en sus cuellos, permitiéndoles girar su cabeza hasta 270 grados en ambas direcciones, algo imposible para uno el humano. El primer lugar de la película más larga del mundo es para Logistics, que tiene una duración de 35 días y 17 horas. No te la pierdas. Una curiosidad incómoda de los chimpancés es que su acto sexual dura 3 segundos. Esta corta duración la compensa el alto deseo sexual de estos animales, que puede llegar a ser de varias veces al día. El lago Baikal, ubicado en Siberia, es el lago más profundo del planeta. Tiene una profundidad de 1.680 metros, acompañado del 20% de toda la agua dulce no congelada del mundo. Las ratas son incapaces de vomitar, por lo que si ingieren algún alimento envenenado no podrán expulsarlo, y si en algún caso llegara a pasar, el vómito saldrá por los hoyos de su nariz. Te presento al tiburón linterna enano, el más pequeño de su especie, y para que te des una idea mide 17 centímetros, por lo que sin problemas cabería en la palma de tu mano. Rey en Stefan es una cervecería ubicada en Alemania que ha estado en funcionamiento desde el año 1040, lo que la convierte en la más antigua del mundo. Los caballitos de mar son la única especie donde el macho es quien se embaraza. La hembra deposita huevos en su bolsa incubadora hasta que nacen y este solo los cuida durante un par de días. Él es Ed Porray, un beisbolista sin nacionalidad reconocida que nació en 1888 y en su certificado de nacimiento fue inscrito textualmente que el Océano Atlántico fue su lugar de origen. Los vencejos son aves migratorias que pasan mayor parte de su vida en el aire, capaces de permanecer en un vuelo sin interrupción durante 9 meses al año. En el año 1918 fue creado el Raditor, un medicamento que prometía por sus creadores curar la impotencia y otros problemas de salud. Años más tarde fue retirado por causar envenenamiento a quienes lo consumían. En el año 1867, Rusia vendió el territorio de Alaska a Estados Unidos por la suma de $7,2 millones, creyendo que se trataba de una simple tierra. Lo que no sabían es que era un enorme depósito de recursos naturales que contenía oro, plata, hierro y petróleo. El primer y más antiguo país del mundo se llama San Marino, ubicado al norte de Italia. Fue creado el 3 de septiembre del año 301 después de Cristo y desde entonces ha mantenido su independencia. Las jirafas son los únicos mamíferos que no emiten ningún sonido debido a que no poseen cuerdas vocales. Para comunicarse utilizan movimientos corporales y el olor. El lugar más inaccesible del planeta Tierra es el Punto Nemo. Se encuentra en el medio del Océano Pacífico, aproximadamente a 2.688 kilómetros de la Antártida, o sea, totalmente alejado de cualquier masa terrestre. El McDonald's es la cadena de comida rápida que tiene presencia en todos los continentes menos en la Antártida. El nombre masculino más común del mundo es Mohammed, con una estadística de 150 millones de personas que llevan este nombre, muy popular en muchos países de mayoría musulmana. Existe un fenómeno llamado falso despertar, que ocurre cuando crees que has despertado pero sigues dormido. Esto se debe al sueño REM, que es cuando el cerebro y el organismo se energizan de tal manera que empiezan a procesar recuerdos, y esto ayuda a equilibrar también el estado de ánimo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, años más tarde se creó el bolígrafo Bic, con un diseño único y efectivo, empezando por su tapa que tiene un agujero que sirve para permitir el paso de aire en caso de una asfixia accidental. 100 años. Es una película de ciencia ficción ya creada desde 2015, que nunca verás, dado que se estrenará el 18 de noviembre del 2115. El nombre de la forma de las patatas Pringles es paraboloide hiperbólico. Son creadas de esta forma para que encajen bien encima de otra dentro de la lata. Ella es Lexi Arford, una chica estadounidense de tan solo 21 años que logró visitar todos los países del mundo. Cami Rita es la persona que más veces ha subido al monte Everest. En 26 ocasiones logró esta hazaña casi imposible. El Toyota Corolla es el auto más vendido de todos los tiempos, con un total de 56 millones de unidades vendidas en todo el mundo, desde su lanzamiento en 1966. No puedes recordar algo de cuando tenías 3 años.
debido a que nuestro cerebro comienza a formar recuerdos a partir de los 4 años. Probablemente si dices que tienes un recuerdo a esa edad, puede que sea una creación de tu mente. La compañía Arcor Life investiga y practica la preservación de cadáveres en nitrógeno líquido, con el fin de restaurarlos con salud completa cuando se hayan desarrollado nuevas tecnologías en el futuro. El país con más usuarios de Internet es China, con más de 1.000 millones de personas conectadas en la red, algo entendible dado que su población total supera los 1.400 millones de personas. La abeja buitre es una especie de abeja carroñera que se alimenta de carne en descomposición, en lugar de néctar de flores. No poseen aguijón y estas viven en las selvas tropicales. El juguete más vendido de la historia es el cubo Rubik, con más de 400 millones de unidades vendidas en todo el mundo, gracias a su exitoso desafío de resolverlo. Por otro lado, yo nunca he resuelto uno. En el año 2009, el físico Stephen Hawking se le ocurrió organizar una fiesta para viajeros del tiempo, claro, sin avisar la fecha, y nadie asistió, por lo que demostró que los viajes en el tiempo son imposibles. El pez luna real es el único habitante del océano con sangre 100% caliente. Esto quiere decir que la temperatura de su cuerpo es más caliente que su entorno. La primera multa por exceso de velocidad la recibió un británico llamado Walter Arnold cuando su carruaje a motor iba a 13 km por hora en una zona de velocidad permitida de 4 km por hora. Terminó pagando un chelín, lo que es equivalente hoy en día a unos $10. En muchas películas, el croma o clave de color es una herramienta muy útil. Consiste en una técnica audiovisual para extraer un color y reemplazarlo. Se utiliza normalmente un verde o el azul, debido a que estos colores son ideales a la hora de editar un video o hacer una película, ya que nuestra piel no posee estas tonalidades. Este pequeño es un cangrejo herradura. Estudios confirman que ha existido desde hace 450 millones de años. Poseen 9 ojos, 2 de ellos con visión monocromática, ubicados en los laterales de su cabeza. Suelen vivir en aguas poco profundas, cerca del Atlántico Norte. La sangre azul de este arácnido es conocida por ser la única fuente natural del lisado de amebocitos, un agente de coagulación utilizado para detectar endotoxinas peligrosas en grandes variedades de productos médicos humanos, como la insulina y las vacunas del COVID-19. Cuando crees que lo has visto todo, es porque no sabes qué es la malla lingual. Es una absurda técnica para adelgazar que se hizo muy famosa durante un tiempo. Consiste en colocar una malla en la lengua con puntos de sutura con el fin de causar dolor al consumir alimentos, por lo que la persona solamente podrá tomar líquidos y comer papillas. Hace un tiempo, la marca suiza Tommy lanzó a la venta una edición limitada de tenedores que funcionan como dosificadores de salsas, donde puedes consumir la cantidad preferida de tu salsa favorita en tus comidas de una forma divertida y nada común. La leche de vaca es una de las bebidas más nutritivas, pero gracias a la diversidad del mundo animal, hay un insecto que puede producir una sustancia similar e incluso más nutritiva. Se trata de la especie de cucaracha Diploptera punctata. Alimenta a sus crías con una sustancia que se forma dentro de ellas. Por esa razón, se le conoce como leche de cucaracha, aunque no sea un producto lácteo por la ausencia de lactosa. Gracias a que aporta los 9 aminoácidos esenciales que requiere el ser humano para una alimentación balanceada, científicos de varios países la clasifican como el alimento del futuro. Un estudio reciente reveló que los hombres que les recetan tomar sildenafilo, o mejor conocido como Viagra, les reducen el riesgo de padecer la enfermedad del Alzheimer en un 18%, gracias a que su administración reduce el exceso de formaciones químicas irreversibles de las proteínas tau. Estas, cuando superan el límite normal de modificaciones celulares, se agrupan con los ovillos neurofibrilares, un grupo anormal de proteínas que comienzan a abundar en las áreas donde la destrucción neuronal es severa, como el hipocampo y el lóbulo temporal. Aunque su eficacia no es completa, es un gran avance para encontrar la cura a esta enfermedad muy pronto. El efecto fatamorgana es una ilusión óptica que, debido a la separación de aire caliente y aire frío cerca de alguna superficie, puede reflejar a los objetos cerca haciéndolos ver como si flotaran. Recibe este nombre en honor a Morgan Le Fay, o el Hada Morgan, una mujer que según las leyendas artúricas era un hada cambiante.
Los efectos Fata Morgana suelen ser visibles normalmente por la mañana después de una noche fría. Morir y resucitar para volverse rico es algo de lo que puede presumir el australiano Bill Morgan, un camionero que un día sufrió un accidente que lo llevó al coma. 12 días después, para sorpresa de los médicos, Bill despertó sin ninguna complicación y volvió a su vida normal. Después de eso, decidió comprar un boleto de lotería, donde por suerte fue premiado con un coche valorado en $21,000. Luego de esto, los medios de comunicación querían recrear la escena de cuando ganó, entregándole un segundo boleto. Para su suerte, ganó de nuevo, esta vez $170,000 en metálico. A semejante racha, Bill dejó de comprar lotería, declarando que es mejor no tentar a la suerte. Así se elimina un tatuaje utilizando un láser. Este emite pulsos de luz altamente concentrada que son absorbidos por los pigmentos del tatuaje, quebrando la tinta, convirtiéndola en partículas minúsculas que son eliminadas luego por el sistema inmune del cuerpo. En Japón no suelen talar árboles. En lugar de eso, utilizan la técnica de Isugi, que consiste en cortar los alrededores de los brotes que salen de un mismo tronco, dándoles una forma vertical. Esto da como resultado una buena cosecha de troncos rectos sin tener que cortar todo el árbol, y a la vez producen madera de alta calidad. El color que percibimos al cerrar los ojos o cuando despiertas en medio de la noche y todo está completamente oscuro, resulta que no es negro. Se le conoce como Eigenbraun, que se traduce como gris intrínseco. Podemos ver de esta tonalidad gracias a un pigmento ubicado en la retina llamado rodoxina, que permite que los ojos vean con poca luz. Aunque cuando cierras los ojos también puedes presenciar un destello visual de puntos blancos y negros mezclándose continuamente. A esto se les llama fosfenos oculares, una sensación visual que se produce al restregar tus ojos o cerrarlos con fuerza, ejerciendo una presión que provoca la activación de los fotorreceptores, que son las células de la retina que reciben la luz y la convierten en señales que son enviadas al cerebro. Este es un colibrí de Ana. Se pueden encontrar desde Baja California hasta en áreas de Canadá, aunque también se han adaptado a cualquier clima que les brinde un hábitat seguro y con suficiente comida para sobrevivir. Lo que los hace únicos son las plumas alrededor de su cabeza que cambian de color al moverla. Esto pasa debido a la incidencia de luz que rebota sobre la pigmentación de las plumas de esta bella ave. La Dogecoin es la quinta criptomoneda más valiosa del mercado. Lo irónico es que fue creada como una broma por parte de Billy Markus, un programador que se propuso a diferenciar su criptomoneda de la Bitcoin para que fuera accesible a todo el mundo. Pero de una simple broma, la moneda donde un perro Shiba Inu sorprendido en la presentación pasó a ser de las más valiosas del mercado, con un valor de más de $350 millones. En el año 1985 se popularizó mucho la historia de un oso de 79 kilogramos que sufrió una sobredosis de cocaína luego de comerse 34 kilos de ella. Andrew Thornton fue el responsable de este hecho. Era un oficial de narcóticos que se convirtió luego en contrabandista de drogas. El 11 de septiembre de ese mismo año dejó caer más de 40 envases repletos de cocaína de un pequeño avión que no podía con demasiada carga. Para su mala suerte, murió ese mismo día al saltar del avión con un paracaídas defectuoso. El oso fue apodado Pablo Escobar. Ahora se encuentra disecado y como una atracción turística para no olvidar su historia. Desde el año 1985, en Suiza, está totalmente prohibido hacer tareas domésticas como lavar el auto, cortar el césped o simplemente utilizar una lavadora el día domingo. Esto pasa con el objetivo de reducir el ruido, ya que se considera un día sagrado donde tiene que abundar la tranquilidad y la paz. Si no cumples esta ley, te enfrentarás a una multa de 100 francos suizos, equivalentes a 90 euros. En el año 2012, el video musical Gangnam Style del cantante surcoreano Psy fue el primero en alcanzar las 1.000 millones de visitas en YouTube. Como resultado de este éxito, nació el Club de los 1.000 millones de vistas de YouTube, en honor a los videos musicales que han alcanzado la viralidad máxima desde Hello de Adele hasta Despacito de Luis Fonsi. Los ojos de los gatos eran utilizados en el pasado por los ninjas para saber la hora. Sus ojos son muy sensibles a la intensidad de luz.
y sus pupilas tienen una buena capacidad de adaptación, por lo que su tamaño varía durante el día, contrayéndose en función de la luz. Los ninjas se dieron cuenta de esto, así que podían saber la hora dependiendo de la forma de su pupila. Esta técnica la nombraron Nekome Jutsu. Aquí no hay juicios, porque todos los que vivimos aquí tenemos el mismo nombre. En el corazón de Florida se encuentra una pequeña comunidad de 47 casas, conocida como Miracle Village, construida exclusivamente para mantener a aquellas personas acusadas de delitos sexuales lejos de la población. Todos reciben tratamiento psicológico y a otros se les permite tener un empleo donde son vigilados para facilitar así algún día su integración a la sociedad. En Suecia y Alemania están instaladas paradas falsas de autobús cerca de los geriátricos, con el fin de atrapar a los pacientes con demencia o Alzheimer que frecuentemente se escapan y se sientan a esperar un transporte que nunca pasará. Esto facilita su ubicación a los trabajadores, para luego calmarlos, ofreciéndoles una conversación para que olviden querer irse. Llegando a la medianoche del 15 de agosto de 1977, el telescopio The Big Ear o la Gran Oreja captó una señal misteriosa. Fue una onda electromagnética presentada con el código 6EQQJ5, que duró 72 segundos, que tenía una intensidad mucho mayor que los sonidos recibidos habitualmente por el universo. Los números del 0 al 9 representan las frecuencias bajas y la letra A la Z representa las frecuencias altas, por lo que la presencia de la letra U significaba que esta señal alcanzó una de las frecuencias más altas hasta ahora. Ante la sorpresa, el radioastrónomo Gary Heeman escribió al lado de la combinación "Wow". Desde entonces, este hecho se conoce con ese nombre. La displasia ectodérmica es un trastorno que provoca el mal desarrollo de la piel, dientes, glándulas sudoríparas y en algunos casos los pacientes padecen el paladar hendido o labio leporino. El waterphone es un instrumento que se ha ganado un lugar destacado en el mundo del cine, donde se ha convertido en sinónimo de suspenso, terror y atmósferas sobrenaturales. Está compuesto de cuencos anchos de acero inoxidable con varillas de bronce unidas a los lados del cuenco. Luego se llenan de agua a través de la varilla del medio, la cual permite que el sonido cambie cuando el agua se mueve, dando como resultado este sonido familiar. En varias entrevistas, la producción del Rey León informó que la película originalmente se iba a llamar El Rey de la Jungla. Sin embargo, lo cambiaron al Rey León, debido a que querían centrar la historia en su hábitat natural, las sabanas africanas, y también porque los leones no viven en la jungla. ¿Arriesgarías tu vida habitando un espacio en las alturas para cumplir una causa heroica? Justo eso hizo Julia Butterfly, una activista medioambiental que vivió en la cima de una milenaria secoya en el norte de California durante 738 días, con el fin de evitar que cortaran el árbol. Ella solo aceptó bajar al llegar a un acuerdo donde no se permitiera cortar ese ni otro árbol de esa zona. Excelente trabajo, Julia. La famosa serie de televisión The Big Bang Theory al principio se iba a llamar Lenny, Penny y Kenny. En septiembre de este año será enviado por primera vez un satélite de madera. El Lignosat es un cubo de 10 centímetros hecho con paneles de madera de magnolia, paneles solares en alguna de sus caras y pesa apenas 1 kilogramo. No utiliza tornillos, ya que su construcción se basa en la técnica japonesa Sachimono, que usa el ensamblaje para su elaboración. Su objetivo es ser más amigable con el medio ambiente. Cuando estos reingresen a la atmósfera terrestre y se inflamen, no liberarán las partículas de aluminio que están presentes en los satélites comunes. La peste negra fue una pandemia que trajo abajo la Europa medieval en el siglo XIV. Se transmitía principalmente a través de las pulgas de las ratas. Los médicos que trataban a los pacientes afectados adoptaron este atuendo peculiar. La máscara en forma de pico era para desviar los malos olores, la cual contenía dentro de ella ámbar gris, pétalos de rosa y alcanfor. El resto de la vestimenta estaba hecho con tela gruesa encerada que les ayudaba a deslizar y, por lo tanto, evitar la salpicadura de los fluidos corporales de las personas enfermas. En ocasiones, utilizaban una vara de madera para tocarlos a una distancia segura.
Aunque muchos creían que la peste era un castigo divino, por lo que utilizaban esta vara para golpearlos como parte de su proceso de arrepentimiento y culpa. Horace Benedict de Saussure fue un físico y alpinista que durante sus excursiones por las montañas se obsesionó con la idea de medir los azules del cielo. Luego de años de registrar los diferentes tonos azules del cielo, desarrolló el cianómetro, una herramienta que le permite ver 52 tipos distintos de azul, en pedazos de papel teñidos por un pigmento llamado azul Prusia, el primer pigmento creado artificialmente que llegó al mercado. Hace un tiempo se revelaron los buenos salarios que ofrecía el futbolista Cristiano Ronaldo a sus empleados, que van desde más de $6.000 mensuales. Pero antes de empezar a trabajar, en sus contratos se les impone firmar una cláusula de no divulgación de su vida privada de por vida. Esta cláusula tiene una validez de 70 años, incluso si este muere, seguirá vigente. Y si esto llegara a pasar, el empleado responsable se enfrentará a una demanda de varios millones de dólares. La Bella Durmiente, más allá de la narración de Disney, el cuento original se llamaba Sol, Luna y Thalía. Fue publicado en el año 1634 por el escritor italiano Giambattista Basile. Un relato donde nació la historia de Aurora, inspirada en Thalía, una princesa que según una profecía se pincharía con una astilla envenenada que la llevaría a un sueño profundo. Al cumplirse la profecía, tiempo después, un noble de un reino vecino decidió subir por su ventana para atrapar a un ave que estaba cazando. Al encontrarse con Thalía inconsciente en el suelo, se percató de que la sangre aún circulaba por sus venas, por lo que decidió elevarla con sus brazos mientras la llevaba a la cama y procedió a abusar de ella. 9 meses después, Thalía, aún sin despertar, dio a luz a 2 hijos que fueron criados por hadas, las cuales ayudaban a amamantarse de su madre hechizada. Un día, por error, uno de los niños succionó el dedo de Thalía en un intento por comer la astilla envenenada. Al despertar, un poco confundida, se dio cuenta que era madre de 2 niños, a quienes nombró Sol y Luna. En lugar de ser despertada por el príncipe azul como Aurora, fue uno de sus hijos quien rompió el hechizo de Thalía. La empresa Orbital Assembly abrirá en el año 2027 un hotel con capacidad para 400 personas en el espacio exterior. Se dice que flotará por encima de la órbita terrestre y con ayuda de hoteles Hilton realizarán un diseño exclusivo y elegante para brindar una experiencia inolvidable. Existen 2 tipos de perezosos, los que tienen 2 dedos y los que tienen 3. Los que poseen 2 no se limitan solo a comer hojas, también comen huevos de pájaros, polluelos de algún nido e incluso ratones. Y los que tienen 3 dedos son prácticamente herbívoros, solo comen hojas. Algo que tienen en común estos 2 tipos de perezosos es que van al baño solo una vez a la semana, debido a su ritmo metabólico lento. La palabra Firulais se volvió muy famosa y usada para nombrar a los perros callejeros o a cualquier perro, pero su origen tiene 2 historias. La primera se remonta al siglo XX, donde las autoridades estadounidenses les exigían a los migrantes mexicanos con perros que los caninos estuvieran libres de pulgas, o Free o Life. Y la otra historia habla sobre Federico Ochoa, mejor conocido como Firulais. Fue un mexicano descendiente de una familia millonaria que debido a una mala administración de su fortuna, empezó a trabajar de payaso para mantener honradamente a su hija. Muchos dicen que su apodo se lo ganó cuando notaba que una mujer atractiva le hablaba a él y no a su perro. Sea cual sea, el apodo llegó para quedarse. Así luce un lución, y no es una serpiente. Es un lagarto solo que no tiene patas. Se alimenta de pájaros, insectos o crustáceos, y es muy común verlos en Europa o en el este de Asia. Así juega la streamer de Twitch, Perry Carial. Solamente usa su cerebro. Si consideras que jugar con el teclado y ratón es complicado, imagina hacerlo con la mente. La graduada en psicología llevó a cabo diferentes experimentos con variados juegos a través de un dispositivo que funciona como electroencefalograma, donde los impulsos eléctricos del cerebro están sincronizados con el registro audiovisual. De esta forma vincula el pensamiento de una acción a un movimiento dentro del juego. Por ejemplo, en Elden Ring, imagina que empuja algo hacia adelante para atacar. Esto sí que es interesante. Si estás disfrutando del video, suscríbete y dale like para que no te pierdas ninguna curiosidad en el futuro.
Disney, a finales de los 60, estaba pasando por una mala racha tras el fracaso en taquilla de La Bella Durmiente en 1959, por lo que estaban dudando si continuar haciendo o no largometrajes de animación. Como última oportunidad, decidieron producir 101 Dálmatas, la cual tuvo un coste de $3 millones. Esta terminó siendo un éxito rotundo, recaudando la suma de $303 millones. La película no solo salvó a Disney de la quiebra, también ayudó a cumplir el sueño de Dodie Smith de llevar su novela a otro nivel. Esta es una manzana diamante negro, considerada como la más exótica y valiosa de todas las manzanas. Esta originaria de China destaca entre las demás por su color inusual que se debe a la exposición a grandes cantidades de rayos ultravioletas durante el día y a bajas temperaturas durante la noche. Conserva por dentro su color blanquecino amarillento y el sabor dulce como cualquier otra manzana, pero gracias a su apariencia hace que su coste se eleve, llegando a costarte $8 cada una. Louis Braille nació el 4 de enero de 1809. Al cumplir los 3 años, en un intento inocente de imitar a su padre cuando trabajaba, cogió un punzón que por mala suerte, haciendo un agujero en una pieza, se le resbaló de las manos y se le enterró en el ojo derecho, lo que le causó una infección que también afectó a su ojo izquierdo, dejándolo totalmente ciego. Al crecer, decidió perfeccionar una escritura táctil nocturna que usaban los militares para obedecer órdenes sin hacer ruido, dando como resultado tiempo después la escritura Braille, una escritura táctil fácil de entender para personas con ceguera, la cual está presente en muchos lugares y objetos. El café más caro del mundo es el Kopi Luwak, producido en Indonesia. Su elaboración consiste en darle de comer los granos de café a una civeta, quien tiene como tarea defecarlos. El estómago de este mamífero posee unas enzimas que rompen las proteínas que producen el amargor en los granos. Al ser limpiados y procesados, le da al café un sabor único de calidad. Sin embargo, el precio te puede parecer un poco exagerado, dado que una taza de este café puede costarte desde $30 a $100. ¡Qué locura! Para que los hielos te queden así, primero hierve el agua para eliminar el aire presente en ella, y de esta forma te quedarán así de transparentes. El cabello humano puede absorber hasta 9 veces su propio peso en petróleo, gracias a las partículas de queratina que ayudan a absorber este hidrocarburo sin problemas. Esto es un alambique de cobre, la máquina preferida para la creación de bebidas alcohólicas. Está compuesto por la caldera, que es donde se coloca la mezcla de agua con granos fermentados a una temperatura alta, y el tubo condensador, que recibe los vapores en forma de líquido para luego ser recolectado en un recipiente separado para enfriarlo, y luego guardarlo durante un tiempo para que adquiera un sabor más fuerte. El Resplandor es una de las películas más icónicas del mundo del terror. Una de las escenas más emblemáticas es cuando aparecen por sorpresa al final de un pasillo del Hotel Overlook las gemelas Grady, donde mientras hablaban se intercalaban imágenes de ellas asesinadas por su padre con un hacha en ese mismo pasillo. Actualmente así lucen 44 años después. En el Parque Nacional del Teide, ubicado en las Islas Canarias, se encuentra el restaurante El Diablo, donde cocinan sus platillos con calor volcánico proveniente de las profundidades de la isla, ya que a solo 15 metros de profundidad, la temperatura supera los 600 grados Celsius. En este lugar puedes comer carne, pollo y pescado cocinados de una manera única, rodeado de una asombrosa vista panorámica de los extensos campos de lava. Además de llenar estadios, también ofrece shows privados. La cantante Taylor Swift es una de las artistas más talentosas e influyentes del momento, aunque también la más costosa. En el año 2014, la agencia Deggy Entertainment reveló que una presentación privada de la intérprete cuesta $1 millón. Lo más probable es que su valor haya subido debido al gran éxito del artista hasta ahora. Si te interesa saber de qué color serán los huevos que pondrá una gallina, observa su mejilla. Si es color blanco, colocará huevos blancos, y si es de color marrón, pondrá huevos de color marrón. La mayoría de los aviones tienen asientos de color azul. Preguntarás por qué. Y no es en homenaje al cielo. Se debe a que este color transmite de modo indirecto una sensación de seguridad y confianza durante el vuelo.
En psicología, el azul se asocia con la relajación, tranquilidad y en terapias, los tonos más claros se utilizan para reducir la ansiedad, algo importante ya que a muchas personas les asusta volar. La creadora de la muñeca Barbie, Ruth Handler, se inspiró en los nombres de sus hijos para darles nombre a Barbie y a Ken. Su hija se llama Bárbara y su hijo Kenneth. En cierto modo, los personajes son hermanos. La subfarmacognosis es un procedimiento que aplican los animales que viven en estado de libertad para curarse de parásitos o infecciones mediante plantas o otras sustancias. Por ejemplo, algunas ovejas comen específicamente plantas que contengan taninos para someter parásitos intestinales. El Tesla Model X tiene una interesante función de baile navideño con música incluida. Al seleccionar esta opción, el auto ofrece una coreografía protagonizada por sus puertas al abrirse en modo alas de gaviota, que comienza al presionar el botón de la llave. Observa cómo lo hace. Mira cómo se defiende el escarabajo bombardero, nativo de Inglaterra. Libera sustancias que se forman dentro de su cuerpo que desorientan a su depredador. Es su mecanismo de defensa. Las tortugas pueden respirar a través de su cloaca, donde suelen bombear agua que se dirige a sus bolsas cloacales. Ya ahí poseen un tejido especializado donde ocurre el intercambio gaseoso que toma el oxígeno del agua y lo pasa a la sangre. Lucille Random es la cuarta persona más anciana de todos los tiempos. Nació el 11 de febrero de 1904 y murió el 17 de enero de 2023 a la edad de 118 años. Investigadores de la Universidad de Western Sydney en Australia afirman que hurgarse la nariz aumenta la transferencia de microorganismos de la mano a la nariz que permiten el paso de patógenos que se vinculan a la inflamación cerebral. Esto aumenta las posibilidades de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Ahora, la rinotelexomanía es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por el rascado de la cavidad nasal de forma compulsiva. Además de darle paso a los patógenos, también puede producir autolesiones importantes, tales como la perforación del tabique nasal. Trata de no hacerlo muy seguido. También conocido como elevador de 100 dragones, el ascensor Baylon te ofrece el recorrido más largo a las alturas del mundo. Está ubicado en el Parque Nacional Changyaye y tiene capacidad para elevar a 50 personas en cada subida. Aún en periodo de prueba, la LG Displays es una TV de 55 pulgadas completamente inalámbrica y mejor aún, cuenta con un sistema de ventosa que emplea una tecnología de vacío de bucle activo, lo cual permite acoplar la TV a la pared o incluso a una ventana. La mariposa de cristal, Greta Otto o mariposa espejitos, es nativa de Latinoamérica y recibe estos nombres debido al tejido entre las venas de sus alas que carecen de escalas de color, haciéndolas parecer de vidrio. Este fue el primer reloj de pulsera con receptor de televisión incorporado del mundo. El Seiko TV Watch fue lanzado al mercado en 1982 y tiene una pantalla de 1,2 pulgadas y además de poder ver programas de TV desde tu muñeca, también podías escuchar emisoras de radio locales a través de él. Milvina Dean fue la última superviviente del hundimiento del Titanic, pero también era la persona más joven a bordo. Tenía solo 2 meses y 13 días en el momento que embarcó junto a su familia. Por desgracia, murió en el año 2009, a los 97 años. Caral es la ciudad más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. Se encuentra a 182 kilómetros al norte de Lima y se le atribuye una antigüedad de 5.000 años. Actualmente es patrimonio cultural de la humanidad. El desembarco de Normandía fue una operación militar que tenía como estrategia engañar y confundir a los nazis, haciéndoles creer que tenían un ejército más extenso que el de ellos. Los aliados lo lograron al crear un ejército fantasma conformado por tanques, camiones y cañones hinchables. Todos conocemos las guitarras, aunque de seguro no conocías la guitarra Picasso. Creada en 1984, es una guitarra de 4 mástiles y 42 cuerdas. Está hecha a mano por Linda Manser y ha sido popularizada por Pat Metheny, quien la usó para diferentes proyectos musicales. Actualmente se encuentra en un museo. En el año 2009, Marge Simpson se convirtió en el primer personaje de dibujos animados en encabezar la portada de noviembre de la famosa revista para adultos Playboy.
La famosa promesa de meñique o Pinky Promise tiene su origen en Japón, desde el año 1600 hasta 1803, donde se le llama yubikiri, que consistía en cortar el dedo meñique a la persona que no cumpliera lo acordado. En 1983, la NASA tomó en cuenta que no era sencillo escupir después de cepillarte en el espacio para los astronautas, así que crearon la NASA Den, una pasta de dientes comestible, aunque lo más seguro es que hoy en día ya no esté disponible. El Nokia 1100 se convirtió en el teléfono más vendido del mundo en su momento, con más de 250 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2003. Se suspendió en 2009 y estaba dirigido a usuarios que no requerían funciones avanzadas más allá de las básicas. El pelaje del ornitorrinco se ilumina de verde bajo la luz ultravioleta. Este fenómeno se le llama biofluorescencia, causado por la necesidad evolutiva de vivir en la oscuridad de la noche. En 1998, un año antes del estreno de Toy Story 2, ocurrió un accidente que puso de nervios al director técnico de Pixar en ese momento. Un miembro, al intentar borrar un archivo concreto, borró toda la película. Por suerte, la productora de Pixar, Galik Sussman, estaba trabajando desde casa debido a su embarazo y tenía una copia de seguridad de la esperada secuela. ¡Qué alivio! Se ha comprobado que nuestros dientes y huesos se formaron gracias a la explosión de una supernova, rica en calcio. En la Estación Espacial Internacional no existen lavadoras. Se les pide a los astronautas que usen la ropa todo el tiempo que sea posible. Luego la juntan con otros desechos en un cohete que se precipita a la atmósfera para que se desintegre. En pocas palabras, queman su ropa. Desde 1989, en Tailandia, cada último domingo de noviembre se celebra el Festival de los Monos de Lopburi, donde alrededor de 3.000 monos se pasean por la zona conviviendo con los turistas y compartiendo alimentos. La razón de su festejo se debe a que estos animales son descendientes del dios mono, Hanuman, quien ayudó al príncipe Rama a vencer el demonio Toxacan, quien tenía raptada a su esposa. Desde entonces, se considera de buena suerte llevar a cabo este festival. En el año 1959, la Unión Soviética negociaba con la Pepsi para poder distribuir la bebida en el país. Lamentablemente, el rublo no podía intercambiarse con otras monedas, así que ofrecieron como intercambio por $3.000 millones en refresco, 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor. Este intercambio convirtió a la Pepsi en la sexta potencia militar del mundo, hasta que vendieron todo a una empresa de reciclaje. El Instituto Le Rossi es la más costosa y prestigiosa escuela del mundo. Está ubicada en Suiza y cuenta con 400 estudiantes, instalaciones de última tecnología y chef de clase mundial, donde millonarios y políticos envían a sus hijos a desarrollar su máximo potencial, entre ellos Julian Casablancas y John Lennon. Y la matrícula cuesta alrededor de $150.000 que son pagados en 3 cuotas durante el año escolar. Vaya, cuánta comodidad. Los hipopótamos no sudan sangre. Ese líquido rojo que segregan se llama ácido hiposudórico, una secreción cutánea que brinda protección contra la radiación solar. La fecha de caducidad que indica una botella de agua es para la botella, no para el agua. Aunque si pasa más de 2 años sin destaparse, tendrá un sabor diferente, pero aún así seguirá siendo potable. Durante la Edad Media, antes de la llegada de los vikingos a diferentes destinos, el pelo rubio y ojos claros eran causados por la adaptación del organismo al clima frío y escaso de exposición solar en zonas europeas frías. La vitamina D es muy importante para nuestro cuerpo, por lo que naturalmente las personas adoptaron piel, cabello y ojos claros que permitieran una mejor absorción de la poca luz solar de su ambiente. Según un porcentaje, en Estados Unidos el hombre es el más afectado a caídas de rayos en un 82%, mientras que las mujeres solamente es de 18%. La aracnofobia es la fobia a las escaleras. Sus principales síntomas son la ansiedad extrema, miedo y el intento de evitar el estímulo temido. El sonido que escuchamos al tronarnos los dedos son causados al separar las articulaciones cuando jalamos nuestros dedos. Esto crea una burbuja de aire en el líquido sinovial que la rodea y al estallar hace este sonido. No es recomendable hacerlo ya que solo contribuye al deterioro del cartílago en las articulaciones y podría traernos problemas en la movilidad de nuestras manos al envejecer. En Japón, los presos condenados a pena de muerte no saben qué día se les aplicará este castigo. Se enteran la misma mañana de la ejecución.
¿Sabías que Bolivia es el único país en Sudamérica sin un solo establecimiento de McDonald's? La razón es porque la franquicia no pudo competir con su cocina local, debido a diferencias culinarias y tradicionales. ¿Has experimentado que de pronto cualquiera de tus oídos emite este sonido? Se le conoce como acúfenos. Son causados debido a la exposición de ruidos fuertes, infecciones de oído o problemas de circulación. Y no existe una fuente externa de sonido, así que solo tú puedes escucharlo. En el año 2011, el dentista canadiense Michael Suk pagó $31,000 en una subasta por un diente de John Lennon. Tiene su razón, y es con el objetivo de clonarlo algún día. Disponibles desde el año 2018, el Hyundai Nexo es un vehículo eléctrico impulsado con un sistema de pilas de combustible de hidrógeno. Al conducir, ayuda a purificar el ambiente en un 99%, haciendo un aire más limpio, ayudando a evitar así la emisión de gases contaminantes. Por si te lo habías preguntado antes, las jirafas tienen la lengua de color azul debido a la presencia de melanina. Es responsable de la aparición de pigmentos de color oscuro y evita que la lengua del mamífero se queme con el sol. Si eres de las personas que se molestan con facilidad, no te recomiendo venir a Karen's Dinners. Es una cadena australiana de restaurantes temáticos basada en el concepto de hacer vivir una experiencia gastronómica desagradable, en la que los clientes pagan para que los insulten. Se ve divertido, ¿tú qué opinas? Aunque parezca una ola oceánica paralizada, en realidad es una formación rocosa natural llamada wave rock. Se formó de esta manera debido a la erosión química del suelo, combinada con la lluvia y el viento con el paso de los años. Bienvenido a Miracle Garden, el Disneyland botánico más grande del mundo. Está ubicado en Dubái y presume ser el jardín floral más grande de todos, ya que cuenta con más de 100 millones de flores plantadas en sus 72,000 metros cuadrados. El lago Su es un lago suizo ubicado a los pies de los Alpes. Mide 13 kilómetros de largo, tiene una profundidad de 198 metros, donde habita una especie de salmón no muy conocida. Y no menos interesante, tiene una puerta que tiene un efecto óptico que al cruzarla te desapareces, pero en realidad te lleva a una escalera que desciende a un observatorio submarino. Acercándonos un poco más al futuro, Disney presenta Holotile, un piso formado por un montón de baldosas que funcionan para mantener a personas o objetos en movimiento en el centro de ellas. Esto podría dar inicio a una nueva era sin limitaciones en las experiencias de realidad virtual. El Mangalika es una raza de cerdo doméstico de origen húngaro, que tiene un pelaje muy parecido al de las ovejas. Ella es Nadine, una robot recepcionista creado en base a la imagen de una profesora en una universidad de Singapur. Puede actuar en distintos roles, como asistente o como compañía para niños y personas mayores. Funciona con un software similar al de Siri y Cortana. Hi, I can really feel your smile today. How are you? Feeling really joyful today. Esta de aquí es una oveja Jacob. Se caracteriza por tener 4 cuernos desiguales. Son nativas de Inglaterra y son muy dóciles. La rosa de Jericock es una planta que cuenta con una gran resistencia a la falta de agua. Sus ramas se pueden contraer con sequedad, permaneciendo cerradas y secas por años. Basta con percibir un poco de humedad o agua para recobrar su frescor. En el pasado eran muy preciadas como un talismán y eran colocadas en las casas o negocios para bendecirlos. Mucho cuidado a quien le muestras tu ombligo, puede que sufra onfalofobia, un miedo ilógico y desproporcionado a esta parte de nuestro cuerpo. La reconocida Universidad de Harvard, desde el mes de marzo de este año, está dictando cursos sobre la cantante Taylor Swift. Ya hay más de 300 alumnos matriculados que recibirán créditos universitarios a cambio de analizar y profundizar en las letras, música e influencia del intérprete. Este pequeño es un tardígrado, comúnmente se les conoce como osos de agua, debido a su aspecto y movimientos. Miden casi 1 milímetro y han sido utilizados por años por la NASA como experimento para el espacio exterior. Son muy resistentes a los cambios de gravedad, a eso se debe. Este gusano puede comer plástico. Se trata de las larvas del escarabajo Sopoba satratus. Gracias a las bacterias en su sistema digestivo puede degradar el poliestireno. Podría ser una solución efectiva en el futuro para el reciclaje de plástico.
La Antártida, hasta el día de hoy, no es gobernada por nadie, gracias al Tratado Antártico, que establece que es un sitio dedicado únicamente a la libre investigación científica con fines pacíficos. Los músculos de nuestros ojos pueden moverse más de 100.000 veces al día. Para obtener el mismo resultado con nuestras piernas, tendríamos que caminar al menos unos 80 kilómetros al día. El león es el animal con la mayor actividad sexual del planeta. Para que te hagas una idea, puede copular con la misma hembra hasta 100 veces en un solo día. ¿A que no sabías que las manzanas pueden flotar? Están compuestas por células que contienen cierta cantidad de aire en su interior. Esto permite que algunas manzanas floten, ya que este aire atrapado actúa como un flotador. La ciencia ha demostrado que nosotros los humanos compartimos el 97% de nuestro ADN con los orangutanes. Si sueles olvidar fechas importantes, siéntete afortunado de no vivir en Samoa. Es una isla ubicada en el corazón del Pacífico, donde es ilegal olvidar el cumpleaños de tu esposa, y en caso de hacerlo, puedes enfrentarte desde una simple multa hasta 5 años en la cárcel. A mí ya me hubieran dado la cadena perpetua. Represento a la tribu Bodi. Es una comunidad que celebra la obesidad. Es considerada como un símbolo de prosperidad. Cada año premian al que tenga la barriga más voluminosa y el ganador, además de convertirse en rey, podrá desposar a la chica más bella de la tribu. Este maravilloso arte se llama papiroflexia. Es originario de Japón y consiste en doblar o crear figuras con papel. Si eres fan de Bob Esponja y no te enteraste, la banda de Los Tontos cantaron Sweet Victory para la apertura del Super Bowl 2024. Sí, a mí también me hizo retroceder en el tiempo. El primer producto que fabricó la famosa marca Sony fue una arrocera de madera eléctrica a finales de la Segunda Guerra Mundial, un invento indispensable en el mercado japonés para entonces. En Estados Unidos existen museos de arte malo, o MOBA, donde exhiben y dan reconocimiento a obras de arte sin éxito. Cuenta con 600 piezas de lo que el museo describe como arte demasiado desagradable como para ser ignorado. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero te haya gustado esta recopilación de datos que no sabías y ahora sabes. Déjame un like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.